Buenas tardes. Profesora Salas, queridos amigos, bienvenidos a esta Casa de la Lengua. Realmente para mí hay un doble motivo de gratitud en que en esta tarde septembrina preciosa nos reunamos para oír hablar a doña Margarita Salas. El primer motivo es que esta es la Casa de la Lengua, y no solamente de la lengua literaria o de la lengua común, sino también de la lengua de la ciencia. En el Instituto Cervantes, desde hace mucho tiempo, venimos hablando a nosotros mismos de el déficit de actividades de proyección científica del Instituto en sus centros. Porque cuando uno repasa, por ejemplo, la impresionante ascensión de la lengua española en Internet, pues tiene después un reverso más bien triste al ver que sí hay una gran presencia del español común, pero es muy escasa la presencia del español de la ciencia. Y esta casa tiene por objeto de su constitución legal, de su fundación, ocuparse de la lengua en general, del español, por tanto también del español científico, del estudio, de la promoción, de la difusión, tanto del lenguaje científico directo, de la escritura en español de los trabajos científicos, como de la traducción al español de los trabajos científicos publicados en otras lenguas. Y por tanto es magnífico poder reunirnos aquí y escuchar a Margarita Salas hablar del lenguaje de la ciencia. Por otra parte, y dentro de este primer motivo de gratitud, esta casa tiene por objeto difundir la cultura de los países hispanohablantes. Y la cultura, no solamente la cultura literaria o la cultura artística, sino también la cultura científica. Y ahí sí que, efectivamente, tanto aquí como en nuestros centros, en los 84 centros difundidos por 44 países del mundo, sí hay presencia de científicos españoles y de la ciencia en lengua española. Pero quisiéramos tenerla más intensa. Y en este sentido, tengo que agradecer a la Sociedad Española de Bioquímica y de Biología Molecular, que celebra su 50 aniversario, el que haya pensado en el Instituto Cervantes para organizar precisamente aquí una conferencia sobre el lenguaje de la ciencia. El segundo motivo, y no puedo alargarme, es un motivo más íntimo. La profesora María Ángeles Pajares, en ausencia forzada del presidente de la sociedad, que tiene en estos momentos la reunión del Congreso o la reunión de la Junta Directiva, va a hacer la presentación de Margarita Salas. A mí me correspondería hacer, o podría forzar a hacer, una presentación más íntima, porque podría hablar de aspectos de Margarita Salas que no son muy conocidos, por ejemplo, de que su padre fue también un científico eminente, de que su padre fue un médico psiquiatra conocidísimo en toda Asturias, conocidísimo por su saber, conocidísimo por su excelente actuación médica y también por su simpatía. Y esto no se cita muchas veces, pero esas son las raíces íntimas de Margarita Salas, que además es, ya es hora de decirlo, asturiana. Y ese es un título que para un director del Cervantes, que tiene la suerte de tener también ese título, pues debemos hacerlo. Yo hablaría de esa biografía íntima de Margarita Salas como la científica que ingresa en la Real Academia Española, que es llamada la Real Academia Española, y que sin faltar ni un día desde que ingresó en la Real Academia Española, pues asiste a las comisiones, preside la comisión precisamente de lenguaje científico, como no podía ser de otra manera, está en la comisión delegada para el diccionario, es censora de la Real Academia Española, y todo lo hace con esa suavidad, dulzura con que se mueve por los laboratorios. Yo creo que los grandes científicos tienen un aire de discreción y de silencio
que les viene de su presencia en los laboratorios. ¿Cuánto me alegro de que esté aquí don Gregorio Salvador? Porque don Gregorio Salvador y yo disfrutamos, y es este un rasgo que basta para definir la biografía íntima de Margarita Salas, los dos, Gregorio Salvador y yo, tenemos un título que estimamos sobre otros muchos títulos, y es que tenemos como taxista nuestra, de don Gregorio y mía, a doña Margarita Salas. Los jueves, por la mañana, a las 11, comienza la reunión de la comisión delegada, que dura hasta la 1:30. Y a la 1:30, Margarita nos abre las puertas del coche y don Gregorio va adelante, como corresponde, y yo detrás, y doña Margarita va de taxista y nos deja en la Plaza de Colón. ¿Y Margarita Salas a dónde va? Pues Margarita Salas, que ha trabajado en el Cervantes, en la comisión delegada de 11 a 1:30, comisión en la que, por cierto, se trabaja mucho y no hay, digamos, relajos ni diversiones, pues Margarita Salas va hacia la Universidad Autónoma de Madrid, a donde va a trabajar en la investigación. Y yo no la he visto nunca, pero sé que lleva modestamente su pequeña comida, que debe de ser un sándwich aproximadamente. Y va a la Autónoma, toma su sándwich y se pone a trabajar. Y trabaja horas y horas sin que para esto aparezca nada. Creo que estos dos rasgos, incluido también el de asturianía y el de la sencillez, estos dos rasgos son los que perfilan esa manera de ser de una persona sabia, que tiene, por tanto, el modus procedendi de los sabios, y que mejor que nadie puede hablarnos del lenguaje de la ciencia. Por haber elegido el Cervantes, muchas gracias a la sociedad, y por venir a hacerlo en el Instituto Cervantes, muchas gracias, querida Margarita. Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias al Instituto Cervantes por acoger todas las actividades que decidimos organizar aquí con muchísimo entusiasmo y dándonos todas las facilidades. Y como ha dicho el profesor de la Concha, yo como miembro del grupo de divulgación de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, pues voy a tratar de hacer un pequeño resumen de la biografía de la profesora Salas, que es muy extensa y además ustedes ya habrán tenido oportunidad de oír mucho sobre ella en las distintas entrevistas que se han hecho en televisión, en radio y en muchos medios. Yo solo voy a destacar pues que, como ha dicho el profesor de la Concha, nació en Asturias, que hizo sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, que hizo su tesis doctoral en el laboratorio del profesor Alberto Sols. El profesor Alberto Sols da nombre al instituto en el que yo trabajo, por lo cual es un doble honor para mí el poder presentarla. Y posteriormente se trasladó a Estados Unidos junto con su marido al laboratorio del profesor Severo Ochoa para hacer una estancia postdoctoral. A su vuelta fundaron el primer laboratorio dedicado a la biología molecular en España y su trabajo se centró en un pequeño organismo que es el Fago-Fi 29 y en el cual realizaron un trabajo y han realizado y siguen realizando un trabajo espléndido sobre la replicación del DNA, en el cual se basan muchísimos otros investigadores. Yo solo quería destacar, además de esto, que la profesora Salas tiene un currículum impresionante, ha publicado más de 300 artículos científicos en revistas de gran prestigio internacional, ha escrito libros, ha dirigido más de 30 tesis doctorales que son las de algunos de los más eminentes científicos con los que cuenta este país en estos momentos. Y luego ha desempeñado también muchas otras actividades, entre ellas pues, la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica, la presidencia del Instituto de España,
Como ya ha mencionado el profesor de La Concha, también es miembro de la Real Academia de la Lengua, pero también lo es de la Real Academia de Ciencias de España, de la Real Academia de Ciencias Europea y de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Es uno de los pocos científicos españoles que tienen ese honor, si no el único. Y bueno, sin extenderme más, voy a dar paso a su conferencia, que como tienen en la pantalla se titula el lenguaje de la ciencia. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto Cervantes por acogernos y a la profesora Salas por tener la bondad de venir hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor Víctor García de la Concha por su amable acogida en el Instituto Cervantes para celebrar esta actividad de la bioquímica en la ciudad en conmemoración del 50 aniversario de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Y también muchas gracias, Víctor, por tus muy cariñosas palabras. También muchas gracias, María Ángeles, por tu también cariñosa presentación. Bien, hoy voy a hablar sobre el lenguaje de la ciencia, es decir, cómo se lee la información genética. Y en primer lugar, vamos a ir en busca del material genético. ¿Cuál es el material genético? ¿El material genético es DNA o son proteínas? Hoy día todos sabemos que el material genético es DNA, pero esto no se sabía hace años y concretamente en la primera mitad del siglo XX se pensaba que el material genético eran las proteínas. Y esto por un motivo muy simple, pues porque las proteínas constan de 20 aminoácidos, mientras que el DNA consta solamente de 4 elementos, que son las 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina. Entonces se pensaba que con 20 elementos se podían hacer más variaciones que con 4 elementos. Y esto ocurrió hasta el año 1944. Pero vamos a ver qué características debería presentar el material genético. El material genético debería perpetuarse, es decir, dar copias idénticas a sí mismo. Y también combinarse, recombinarse. Bien, entonces, esta era una incógnita de cuál era el material genético, hasta que en el año 1944 los investigadores americanos Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el material genético es el DNA. Y lo que hicieron fue un experimento en el cual aislaron DNA de células de una bacteria, neumococo. Hay dos tipos de células, que unas tienen la superficie lisa y otras tienen la superficie rugosa. Pues bien, aislando el DNA de las células lisas, vieron que transformaba a las células rugosas en lisas. Entonces, de esto quedó claramente demostrado que el material genético es el DNA. El siguiente hito en la biología molecular fue obtenido por James Watson y Francis Crick, que demostraron que el DNA es una doble hélice. Y en el año 1953, y para ello se basaron en datos de difracción de rayos X y en estudios de la composición química del DNA. Los datos de difracción de rayos X fueron obtenidos por una investigadora inglesa, Rosalind Franklin, quien desgraciadamente murió a los 37 años de un cáncer. Y Rosalind Franklin hizo una aportación absolutamente importante, que estudiando la cristalografía de rayos X del DNA, obtuvo esta foto, de la cual se obtuvieron datos cruciales para proponer la estructura en doble hélice del DNA. Desgraciadamente, Rosalind Franklin, como he dicho, murió prematuramente y realmente su descubrimiento no se le tuvo en cuenta y fue un poco ignorada. Años posteriores le dieron el premio Nobel a Watson y Crick. Ella ya había muerto, con lo cual no podían darle el premio Nobel, pero yo siempre me he preguntado si hubiese vivido, le hubieran dado el premio Nobel, y mi respuesta es que no, en parte por su condición de mujer. Bien, el otro
hallazgo que en fin, fue relevante también para la propuesta de Watson y Crick es lo que llamamos las reglas de Chargaff, en que Chargaff estudió la composición de bases de distintos organismos y vio que siempre la cantidad de adenina era igual a la cantidad de timina y la cantidad de citosina era igual a la cantidad de guanina, es decir, A igual a T, C igual a G. Con todo esto, Watson y Crick, por una parte, propusieron el apareamiento de las bases complementarias, en las cuales pues, las bases G y C forman 3 puentes de hidrógeno y las bases A y T forman 2 puentes de hidrógeno. Y, por otra parte, ya propusieron la estructura en doble hélice del DNA, y a la izquierda está una foto de Watson y Crick enseñando la estructura que ellos diseñaron del DNA, y en la parte de la derecha ya está una visión más detallada de esta doble hélice, en la cual el esqueleto azúcar-fosfato, PS es fosfato-azúcar, está en la parte externa, en la doble hélice, y las bases están en la parte interna, y ahí se ve que, por ejemplo, la C está siempre con la G, o sea, enfrente de la C hay una G, enfrente de la G hay una C, enfrente de la T hay una A, y así sucesivamente. Y aquí podemos decir que ya esto fue el nacimiento de la biología molecular. El trabajo de Watson y Crick se publicó en la revista Nature en el 25 de abril de 1953, y en este trabajo ellos comentan: no se nos ha escapado a nuestra atención que el apareamiento específico de bases que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético. Entonces ellos propusieron el modelo que se llama el modelo de Watson y Crick para la replicación del DNA, en la cual la doble hélice original se abre, las bandas se separan, las dos bandas de la doble hélice se separan, las bases complementarias se van alineando, digamos, por el apareamiento de bases. Enfrente de la T se alinea una A, enfrente de la C se alinea una G, y así sucesivamente. Y después ellos propusieron que habría enzimas que unirían el azúcar fosfato para dar lugar a la nueva banda. En ese momento, como digo, se desconocía qué enzima o enzimas podrían estar implicadas en el proceso, pero justo 2 años después, en el año 1955, Arthur Kornberg descubrió la primera DNA polimerasa en la bacteria Escherichia coli, con la cual sintetizó por primera vez ácido desoxirribonucleico en el tubo de ensayo. Y esto le valió en el año 1959 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, que compartió con Severo Ochoa, que había sido su maestro y después colega y amigo. Después hablaremos de por qué obtuvo el Premio Nobel Severo Ochoa. Bien, pasamos entonces, vamos ahora al año 57, 1957, y Francis Crick propuso lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Y este dogma, fíjense solo en la parte de la derecha, después explicaré más en detalle la izquierda. Este dogma dice que el DNA hace RNA y el RNA hace proteína. Y esto era un dogma, y todo el mundo creía en este dogma. Pero resulta que en el año 1900, en los comienzos de los 70, se obtuvo la evidencia de que el RNA podía sintetizar DNA mediante una enzima que se llamó transcriptasa inversa, porque el proceso de la síntesis de RNA a partir de DNA se llama de transcripción. Entonces, el proceso de síntesis de DNA a partir de RNA se llamó de transcriptasa inversa. Sin embargo, como había un dogma, la comunidad científica en principio pues, no se lo creía, esto de que el RNA era capaz de sintetizar DNA. Pero bueno, después la evidencia fue tan apabullante que ya se aceptó por toda la comunidad científica, y a partir de un cierto momento pues, ya se estableció que el RNA también era capaz de hacer DNA, porque en principio se pensó que era una herejía. Lo que se estaba diciendo era una herejía, porque iba en contra del dogma. Bien, pero lo normal en una célula es que el DNA sea el que hace RNA, perdón.
Bien, ya yendo un poquito más al detalle de este dogma central, tenemos que el DNA es el material genético dentro del núcleo. Aquí tenemos una célula en la cual está el citoplasma y está el núcleo. Aquí tenemos el DNA. El proceso de replicación hace nuevas copias de DNA, como habían propuesto Watson y Crick en su trabajo original. Después viene el proceso de transcripción que hace RNA, usando la información del DNA. Y finalmente, el RNA pasa del núcleo al citoplasma y se traduce, dando lugar a la proteína. Es decir, que el dogma central es el DNA, hace RNA, y este hace proteína. Bien, vamos a empezar entonces, ya hemos visto cómo más o menos se hace la replicación, entonces ahora vamos a ver el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción, el DNA se usa como molde para sintetizar RNA usando el enzima RNA polimerasa. Esto, el DNA, la doble hélice del DNA se abre para que la RNA polimerasa pueda copiar la banda molde, y entonces aquí se sintetizaría el RNA mensajero en una dirección determinada, que es la dirección 5', 3', copiando el DNA, la banda de DNA, que es la banda molde. Después, una vez que se ha hecho la transcripción, lo que hay que hacer es la traducción, es decir, traducción del RNA mensajero en proteína. Bueno, tengo que decir que el RNA mensajero, la diferencia con el DNA, el RNA también tiene 4 bases, pero el DNA, las 4 bases son adenina, timina, citosina y guanina. Y el RNA, en vez de timina, tiene uracilo. Pero la complementariedad con la A es la misma que la de la T. O sea, el uracilo complementa con la adenina lo mismo que la T complementa con la adenina. Entonces, ahora vamos a pasar al paso siguiente, es decir, cómo la información contenida primero en el DNA, que pasa al RNA mensajero, cómo es traducida para dar lugar a la síntesis de proteínas. Entonces, vamos al año 61, en el cual Francis Crick, de nuevo, y Sidney Brenner, que es premio Nobel también de Fisiología o Medicina del año 2002 y que precisamente vendrá mañana al Congreso a darnos la conferencia de clausura, mediante experimentos de tipo genético, propusieron todas estas características del código genético y propusieron que el código está organizado en tripletes, es decir, 3 bases en el DNA dan lugar a un aminoácido en la proteína, que el código es degenerado, es decir, un aminoácido puede estar codificado por más de un triplete, y esto es así porque si el código genético es triplete y hay 4 bases en el DNA tomadas de 3 en 3, son combinaciones de 4 elevado a 3, serían 4 por 4, 16 y por 4, 64. Es decir, habría 64 tripletes posibles. Como solo hay 20 aminoácidos, caben 2 posibilidades: que solo 20 tripletes tengan sentido y el resto sean sin sentido, lo cual no tendría mucho sentido, valga la redundancia. Y la otra posibilidad es que el código sea degenerado, es decir, que un mismo aminoácido sea codificado por más de un triplete, como de hecho ha sido así, como veremos en un momento. La lectura es continua, la lectura del mensaje es continua, es decir, no hay saltos, se lee continuamente el RNA mensajero. Y finalmente el código es universal, es decir, todos los organismos tienen el mismo código. Aquí entonces vamos a Severo Ochoa, como dije antes, Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 59, y le dieron el Premio Nobel por su descubrimiento en el año 55 de la polinucleótido fosforilasa, con la cual sintetizó por primera vez ácido ribonucleico en el tubo de ensayo. El uso de la polinucleótido fosforilasa fue esencial para el desciframiento inicial de la clave genética.
Y aquí es el primer experimento de clave genética que se realizó precisamente utilizando la polinucleótido fosforilasa de Severo Ochoa, con la cual sintetizaron un polinucleótido formado por una serie de residuos de uracilo, que lo llamamos poli-U, y este poli-U da lugar a la incorporación de fenilalanina, y solamente fenilalanina. Es decir, que aquí tenemos ya el primer triplete del código genético. 3 U's dan lugar a fenilalanina. Es decir, esta fue el primer código de la clave genética, ¿no? Aquí pongo la foto de las 3 personas que más contribuyeron al desciframiento de la clave genética, que son Govind Khorana a la izquierda, Marshall Nirenberg en medio y Severo Ochoa a la derecha. Y en principio, tanto Nirenberg como Ochoa, utilizando la polinucleótido fosforilasa y un sistema libre de células de Escherichia coli, pues vieron que efectivamente, como ya había demostrado antes, que el poli-U daba lugar a la incorporación de fenilalanina, el poli-A daba lugar a la incorporación de lisina, poli-C prolina y poli-G glicina. Es decir, aquí tenemos tres nuevos códigos de la clave genética, es decir, 3 A's dan lugar a lisina, 3 C's prolina y 3 G's glicina. Pero había que avanzar más y para ello, de nuevo, se usó la polinucleótido fosforilasa de Severo Ochoa, que era capaz de sintetizar polinucleótidos de distinta composición de bases. Es decir, si empezamos con una relación de U y de G, por ejemplo, de 5 U's y una G, se produce un poli-UG 5,1 y entonces con este poli-UG 5,1 se vio que aminoácidos se incorporaban. Entonces se vio que se incorporaba fenilalanina, cisteína, valina, glicina y triptófano, y el porcentaje en que se incorporaba, si llamamos 100 al que más se incorpora, que es fenilalanina, pues se vio que la cisteína se incorporaba en un 20%, la valina en un 20%, la glicina en un 4% y el triptófano en un 4%. Con lo cual, los tripletes serían, bueno, ya habíamos visto que UU es fenilalanina, pero entonces se pudo deducir que cisteína y valina están codificados por 2 U's, una G. Pero no se sabía si era UUU, UGU o GU. Y glicina y triptófano estaban codificados por una U y 2 Gs. Entonces, con esto, haciendo muchos polinucleótidos sintéticos, tanto el grupo de Severo Ochoa como el grupo de Marshall Nirenberg, establecieron los tripletes que codifican a los distintos aminoácidos, pero, como digo antes, no se sabía la secuencia de estos tripletes. Sabía la composición de los tripletes, pero no la secuencia. Entonces, ya pasamos al año 64, en que hubo un congreso, un congreso internacional de bioquímica en Nueva York, y quiero contar que justo en el año 64, Eladio Viñuela, mi marido y yo, llegamos a Nueva York para incorporarnos al laboratorio de Severo Ochoa y asistimos a este congreso en el que Nirenberg y Lieder ya publicaron la secuencia, el código genético de un modo completo, cuál era la secuencia de los distintos tripletes que codificaban a los distintos aminoácidos. Y para ello se basaron en unos experimentos en que utilizaban ribosoma. El ribosoma consta de una subunidad pequeña y de una subunidad grande. Y este es el RNA de transferencia, que es una especie de hoja de trébol, y aquí está incorporado el aminoácido correspondiente, y aquí está lo que se llama el anticodón, que justo es complementario al triplete. Entonces, el tirosil tRNA, que tiene el anticodón AUG, se une al triplete UAC. Entonces, cuando se produce esta unión, si esto se pasa por un filtro de nitrocelulosa, esto se retiene en el filtro y no pasa a su través, y si la tirosina está marcada radiactivamente, entonces vemos radiactividad en el filtro. Mientras que si no ponemos ribosomas o si no ponemos el triplete,
el aminocil-tRNA, en este caso seril-tRNA, pasa a través del filtro. Entonces, utilizando esta técnica y utilizando los 64 tripletes posibles, Nirenberg y Lieder presentaron precisamente en este congreso de Nueva York del año 64, presentaron la secuencia de todos los tripletes, de los 64 tripletes posibles que codifican a los distintos aminoácidos. Y aquí se ve claramente que el código es degenerado porque, por ejemplo, aquí la fenilalanina está codificada por UUU y UUC, la leucina está codificada por 6 tripletes, la isoleucina está codificada por 3 tripletes, etc. Solo hay 2 excepciones a esta regla, y una es que el triptófano está codificado por solo un triplete, el UGG, y la metionina está codificada por un triplete que es AUG. Y este triplete es muy importante porque es el triplete que cuando está en el comienzo del RNA mensajero para la síntesis de la proteína va a dar lugar a la incorporación, a la iniciación de la transcripción, incorporando la metionina. Y después hay 3 tripletes en el código genético que son muy importantes, que son el triplete UAA, UAG y UGA, que no codifican a ningún aminoácido. Es decir, son tripletes que se llaman determinación. Y estos tripletes son muy importantes porque cuando el RNA mensajero llega a una secuencia en la que se encuentra estos tripletes, cualquiera de estos 3 tripletes, la síntesis de proteínas se para, como veremos después más adelante. Esto es muy importante porque si no hubiese estos tripletes, la síntesis de proteínas sería indefinida y nunca se pararía. Es decir, que son tripletes claves para terminar las... Bien, y este es un ejemplo de un experimento que hicimos en el laboratorio de Severo Ochoa, en el cual aquí tenemos un polinucleótido que contiene AUG, UU, AA, etcétera, muchas AES. Y este polinucleótido daba lugar a la incorporación de metionina, fenilalanina, lisina, etcétera. Pero aquí está escribiendo Severo Ochoa otro polinucleótido que es AUG, UUU, aquí está tapándole la mano, pero aquí está escribiendo UAA. Y resulta que UAA es un codón de terminación, es un triplete de terminación. Entonces, lo que vimos es que este polinucleótido, que tenía este triplete de terminación, daba lugar solamente a la incorporación de metionina y de fenilalanina. Es decir, que habíamos demostrado in vitro, en el tubo de ensayo, que efectivamente el triplete UAA es un triplete de terminación. Y quiero comentar que aquí en la caja de las letras tengo precisamente 2 cuadernos de protocolos que son los 2 cuadernos de los protocolos del trabajo que hice en Nueva York, en los cuales está, entre los trabajos que está este trabajo. Y estos cuadernos, bueno, yo he dicho que los sacaría en el año, creo que era en 2017, porque, bueno, hay mucha gente que cuando mete las cosas en la caja de las letras dice para el 2050 o para el tal. Yo cuando lo metí digo, no, yo quiero verlo. Entonces yo espero que en el 2017 pueda verlo. Espero que Víctor esté, en fin, todavía son pocos años lo que nos quedan, ¿no? Que lo veamos. Bien. Esto es para que lo veamos, ¿verdad? Bueno, pues sigo. Bien, entonces voy a comentar un poco más en detalle el proceso de traducción, ya metiéndome más en detalle. La traducción consta de 3 pasos. Por una parte, la iniciación, que empieza, como he dicho antes, en el codón de iniciación AUG, que codifica metionina. La elongación, en el cual el ribosoma usa el anticodón del tRNA para emparejar codón y los aminoácidos, y va añadiendo los aminoácidos a la cadena polipeptídica.
Y finalmente la terminación, en que la traducción termina con el códon de terminación UAA, UAG o UGA. Entonces vamos a ir viendo por pasos un poco en detalle cada uno de estos procesos. La iniciación de la traducción, aquí tenemos, a ver si puedo con dos manos, aquí tenemos el RNA mensajero, este es el AUG iniciador. Antes del AUG iniciador hay señales, unas señales que se llaman señales, una secuencia líder. Y entonces empieza la traducción, a ver si va claro. Entonces, la subunidad pequeña del ribosoma se une al RNA mensajero, precisamente en fin, con la secuencia de iniciación, con el triplete de iniciación AUG. A continuación se une el RNA, el tRNA, el RNA de transferencia iniciador, con el aminoácido metionina, el cual el anticódon UAC, como ven, es complementario al AUG triplete iniciador. La U es complementaria a la A a la U y la C a la G. Este es el proceso de iniciación en el cual también tengo que decir que descubrimos en el laboratorio de Severo Ochoa dos proteínas que están implicadas en la unión del metionil tRNA al ribosoma. Entonces, a continuación viene el proceso de la elongación de la traducción, en el cual ya se une a este complejo anterior, se une la subunidad grande del ribosoma, se une ya el siguiente aminoacil tRNA, en este caso el glicil tRNA, con el anticodón correspondiente, que empareja con el codón correspondiente, y a continuación pues va siguiendo, incorporándose los aminoácidos tRNA correspondientes a los distintos codones hasta que se llega, el RNA mensajero llega al triplete de terminación, UAA, y entonces hay un factor que se llama de liberación que se une a este triplete UAA, es decir, el triplete UAA no une ningún aminoácido tRNA, pero sí une un factor de liberación. Entonces la cadena polipeptídica, como ven, se va desplazando del ribosoma, se va eliminando el tRNA y finalmente ya se deshace, termina la traducción, deshaciéndose todo el complejo y se queda ya libre la cadena polipeptídica que se ha obtenido. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto un poco cómo es el lenguaje de la ciencia, es decir, cómo el DNA se lee para dar lugar a RNA y cómo el RNA se traduce para dar lugar a proteínas. Pero entonces, bueno, ya sabemos cuál es el lenguaje, cómo se lee el DNA para sintetizar proteínas, pero ahora, ¿qué aplicaciones podemos hacer conociendo este lenguaje? ¿Qué podemos hacer? Hacia mediados de los años 90 se planteó la posibilidad de secuenciar el genoma humano. Esto hubo bastante discusión porque hubo algunos investigadores que estaban a favor de secuenciar el genoma humano, otros decían que era una misión imposible y al final, Watson, el de la doble hélice, era partidario de secuenciar el genoma humano y al final se creó un consorcio público que estaba formado por 20 laboratorios de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y China. Y en el año, aquí voy a presentar, el genoma humano es realmente complejo. Tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas, y después los cromosomas sexuales X e Y. Y en el año 2001, precisamente el 15 de febrero del 2001, en la revista inglesa Nature, este consorcio publicaba el primer borrador de la secuencia del genoma humano, que estaba aproximadamente completo en un 90%, un 90 y tantos %, y que estuvo disponible gratuitamente para toda la humanidad. Precisamente el mismo día, porque claro, se pusieron de acuerdo, la empresa americana Celera Genomics publicaba en la revista
Science, en la revista americana Science, también el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Aparte del genoma humano, también la idea era secuenciar otros genomas. Y hoy día ya existen secuencias de numerosos genomas, y aquí he puesto algunos ejemplos, pocos porque hay muchos más. Pero, por ejemplo, en la parte de la derecha de organismos eucariotas, por ejemplo, las bacterias, digamos, modelo Escherichia coli, que es una gran negativa, Bacillus subtilis, que es una gran positiva, y después una serie de bacterias que son importantes desde el punto de vista médico, como por ejemplo la bacteria que produce la lepra, la tuberculosis, la meningitis, el tifus, la neumonía, el cólera, la peste, etc. Y después, entre los organismos eucariotas, pues se han secuenciado ya numerosos más de estos, he puesto unos cuantos, la levadura de cerveza Saccharomyces cerevisiae, una planta modelo también, la Arabidopsis thaliana, el arroz, el parásito causante de la malaria y el mosquito cuya picadura produce la malaria, también el parásito causante de la enfermedad del sueño, el de la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la mosca del vinagre Drosophila melanogaster, el gusano Cenorhabditis elegans, que ha sido muy importante en el estudio del desarrollo y también del proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada, y fue precisamente este estudio el que le llevó a Brenner a obtener, Sidney Brenner, el que va a venir mañana, el premio Nobel, que va a venir mañana a darnos la conferencia de clausura, en la que nos va a hablar de 60 años de biología molecular. Va a ser muy interesante porque es un orador fantástico y ha vivido la biología molecular, todos los años de biología molecular, es decir, que va a ser una charla muy interesante. Y fue precisamente trabajando con este gusano, Cenorhabditis elegans, con el que obtuvo el premio Nobel por sus estudios de desarrollo y de apoptosis, el pez, Fugus rubripes, el gallo, el ratón, la rata, el chimpancé y el hombre. Bien, algo que ha sido, digamos, una sorpresa cuando se secuenció el genoma humano es el número relativamente bajo de genes. Aquí en la diapositiva esta aparecen 30 o 40.000 genes, pero realmente hoy día se sabe que son menos genes, se habla de alrededor de 25.000 genes. El genoma humano tiene, que no lo he dicho todavía, tiene 3.200 millones de nucleótidos y, por ejemplo, si el genoma humano tiene 25.000 genes, la planta Arabidopsis thaliana, que tiene solamente 125 millones de nucleótidos, es decir, unos 30 veces menos que el ser humano, tiene aproximadamente el mismo número de genes, unos 26.000. ¿Y esto por qué es? O sea, esto fue una sorpresa, pero esto se debe a que en el genoma humano cada gen no da lugar a una proteína distinta. Digamos, la idea que se tenía hace muchos años es que un gen da lugar a una proteína. Pues esto no es así. Es decir, en el genoma humano un gen puede dar lugar hasta a 5 proteínas distintas, con lo cual estos 25.000 genes pueden dar lugar a 100.000, 100 y pico mil proteínas distintas. Bien, otra gran sorpresa en la secuencia del genoma humano es que de los 3.200 millones de nucleótidos del genoma humano, solamente 48 millones son genes, es decir, son genes que van a dar lugar a proteínas. Es decir, esto representa tan solo el 1,5%. Es decir, el resto, el 98,5%, son lo que se ha llamado en la literatura inglesa junk DNA, y nosotros hemos traducido como DNA basura. Realmente hoy día se está sabiendo que este DNA basura no es tal DNA basura, que hay señales reguladoras dentro de este DNA supuestamente basura, pero bueno, queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo que hacer para averiguar pues, este alto contenido en DNA, qué señales. Bien, otra cosa bueno, que interesante es, vamos a poder decir de dónde vienen nuestros genes. Pues nuestros genes vienen de un pasado lejano desde el punto de vista evolutivo.
digamos, las funciones de la célula más elementales, como puede ser el metabolismo básico, los procesos de replicación, de transcripción o de traducción, evolucionaron solo una vez y han permanecido muy estables desde la evolución de los organismos unicelulares como las bacterias o las levaduras. Y esto llevó al premio Nobel Jacques Monod, que fue premio Nobel en el año 65, a decir esta frase: todo lo que es verdad para el colibacilo, el Escherichia coli, es verdad para el elefante. Y aquí aparece un coli y aquí aparece el elefante. Bueno, esto es una simplificación, pero una buena parte es cierto. Es decir, hay una conservación de funciones básicas de la célula que se mantienen desde la bacteria hasta el elefante o hasta el hombre. Bien, y hasta el chimpancé. Aquí está un ser humano y aquí está un chimpancé. Entonces, una cosa que se ha sacado de la secuencia del genoma humano es que cualquiera dos personas que estamos en esta sala o en cualquier otro sitio somos 99,9% idénticos. Es decir, solo nos diferenciamos en un 0,1%. Y resulta que entre el hombre y el chimpancé somos 99% idénticos, es decir, solo nos diferenciamos en un 1%. Esto también fue una sorpresa, porque la idea de secuenciar el genoma del chimpancé era ver si de la secuencia se podían sacar conclusiones clave para explicar por qué el ser humano pues, es capaz de pensar, es capaz de hablar, es capaz de tener una posición erecta, etc. Pues resulta que la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué nos dice el genoma? Pues la respuesta es que todavía no mucho. Tanto el ser humano como el chimpancé tienen el mismo tamaño, unos 3.200 millones de nucleótidos. Tienen el mismo número de genes, unos 25.000, y tienen también aproximadamente los mismos genes. Entonces, la hipótesis es que no son las diferencias estructurales de las proteínas, sino las diferencias en su expresión entre los humanos y los chimpancés lo que da cuenta de nuestra humanidad. Bueno, antes he dicho, bueno, ya está claro que los humanos y los chimpancés nos diferenciamos solo en un 1%, pero antes he dicho que los humanos entre nosotros nos diferenciamos solo en un 0,1%. Es decir, y esto es lo que se conoce como polimorfismos de un solo nucleótido, en las siglas inglesas SNPs, y esto representa el tipo de variación más frecuente en el DNA de los humanos. Y ocurren, como he dicho antes, en un 0,1%, es decir, 1 por cada 1.000 nucleótidos. Es decir, que si tenemos 3.200 millones de nucleótidos en el genoma humano, lo que tenemos diferentes entre dos personas son 3 millones de nucleótidos. Y eso es lo que nos hace distintos a cada individuo. Es decir, esa relativamente poca diferencia en la información nos hace diferentes. Y esto es muy importante desde el punto de vista también de la medicina, de la respuesta de las distintas personas, por ejemplo, a tratamientos médicos. Y aquí tengo una diapositiva en la que muestro que el genoma humano tiene 3 millones de SNPs, que son estas barritas, serían hasta 3 millones de barritas, que son un SNPs, es un cambio de bases. Por ejemplo, que si aquí hay una C, pues aquí va a haber una T. Y el perfil de SNPs puede ser usado para clasificar a pacientes. Es decir, tenemos una serie de pacientes con la misma enfermedad, y se les da un tratamiento, el que sea, con un medicamento, y hay una serie de pacientes en que el tratamiento funciona. Y se analizan los SNPs de estos pacientes y se ve que tienen una serie de nucleótidos que están marcados aquí en azul. Y otra serie de pacientes en que
el tratamiento no ha funcionado. Entonces se analiza también los SNPs y se ve que en vez de los nucleótidos en color azul, tienen los nucleótidos en color rojo. Entonces, nucleótidos azules predicen eficacia del tratamiento, mientras los nucleótidos rojos predicen que no va a haber eficacia del tratamiento. Y esto es lo que está trayendo lo que se llama la medicina personalizada, es decir, hacer para cada perfil genético de cada paciente pues el tratamiento más adecuado en cada caso. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros vaya a tener un medicamento, sino que va a ver que a los pacientes se les va a hacer análisis genéticos y entonces, de acuerdo con el perfil genético, se les va a hacer el tratamiento más adecuado que responda a ese perfil genético. Bien, todas las enfermedades, prácticamente todas las enfermedades se deben a mutaciones en genes. Y aquí he puesto algunas enfermedades que ya se conocen, que son mutaciones en distintos genes, enfermedades de cáncer, aquí hay enfermedades inmunológicas y aquí son enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o, por ejemplo, el Parkinson. Entonces, como he dicho, la mayoría de las enfermedades tienen alguna base genética. Algunas enfermedades de estas que he puesto son monogénicas y ya hay unas 1.500 asociadas a genes de secuencia conocida. Monogénicas quiere decir que se deben a mutación en un solo gen, frente a otras, y las más comunes, como por ejemplo la mayoría de los cánceres, la obesidad, cardiopatías, dependen no de un gen, sino de varios genes, y el medio ambiente también desempeña un papel importante. Para las enfermedades monogénicas se podría tener lo que se llama la terapia génica, que consiste en introducir en el paciente el gen funcional allí donde el gen existente era no funcional. Sin embargo, hoy día todavía la terapia génica no dispone todavía de los vectores adecuados para introducir el gen funcional en el sitio adecuado dentro de la célula para que se exprese adecuadamente, y esto es una asignatura pendiente que se está trabajando en ello y que probablemente en el futuro dará resultados prometedores. Es decir, podemos concluir que el conocimiento de los genes implicados en la enfermedad, de sus mecanismos de control y del efecto de los SNPs y de las mutaciones nos va a permitir el diagnóstico mediante ensayos genéticos para detectar predisposición a enfermedades, la prevención de enfermedades, por ejemplo, evitar la exposición a factores ambientales que favorecen la aparición de enfermedades, la evaluación de riesgos por exposición a contaminantes, agentes químicos o radiaciones, y finalmente la terapéutica, la terapia génica que ya he comentado hace un momento, y la farmacogenómica o drogas personalizadas, con el diseño de medicamentos específicos para un patrón genético determinado, la reducción de los efectos secundarios también al conocer la capacidad genética del paciente para asimilarlos. Y finalmente quería comentar que los ratones, que también son muy parecidos genéticamente a los humanos, pues son un buen modelo para estudiar enfermedades humanas, porque, por ejemplo, esta mutación que se llama c-KIT de humanos y ratones tiene fenotipos similares. Es decir, si se fijan, tanto este niño como este ratón tienen el mismo tipo de hipopigmentación en ambos. Entonces, la conclusión es que los ratones son buenos modelos para estudiar enfermedades humanas. Entonces, ya simplemente para terminar, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son los retos biológicos que nos quedan? Pues un reto biológico muy importante es la clave del cerebro. Desde Cajal pues, se conoce mucho la estructura del cerebro, pero se conoce poco sobre cómo se realiza un pensamiento, un sentimiento o una palabra. Yo creo que esta va a ser la gran clave del futuro de este siglo XXI. Esta clave probablemente va a ser más complicada que la clave genética que hemos visto antes, pero bueno, se está trabajando mucho sobre el cerebro y es de esperar que en un futuro, quizá no demasiado lejano, podamos empezar a entender algo sobre esta clave del cerebro.
Y ya para terminar, quisiera citar a una frase de T.S. Eliot, y traduzco. Dice: no cesaremos de explorar y el final de nuestra exploración será llegar al sitio donde empezamos para conocerlo mejor. En relación con el genoma humano, podemos decir que no cesaremos de investigar y el final de nuestra investigación será llegar a conocer las bases moleculares de la enfermedad para prevenirla y curarla. Muchas gracias.